Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar. Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, el aire nuestro de cada día. Voy a la cocina, luego al comedor. Me cagué de frío hoy, ¿no? ¿Por qué? De la cocina al comedor. ¿Sabes No. cómo bajó la temperatura en Tucumán? Che, el invierno más frío de los últimos años en el sur de la Argentina. En Tucumán se está empezando a sentir esta ola de frío. Hola, ¿cómo Hola. le va? ¿Bien usted? Digo, hola, me saludó, pensaba que me saludaba. ¿Cómo Sí, le va? No sé qué decirle, porque ya no le quiero decir director de este programa, ¿no? No. Me ha retado, le voy a contar a la gente, mi amigo Álvaro Adrián Trejo, quien conduce y dirige muy a su pesar esta aventura épica, me ha retado en off hoy. Sí, bueno, cuente por qué lo reté. Porque le digo que es el director. No, a ver, en nada, todo se dirige en conjunto, ¿no? No hay una ¿Sabe qué me hace construcción. acordar al desalojo que intentaron hacer ayer en la Plaza Irigoyen, ¿no? ¿Sí? Sí, porque yo siempre, usted sabe que yo vengo de la actividad comercial, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, hay algunas máximas en la actividad comercial. ¿Cómo? ¿Cuáles? Como por ejemplo, a calle mojada, cajón seco. Esa es una máxima en el comercio. No sabía. Bueno, Le voy a contar otra. por favor. Niño rompe, papá paga. Esa sí la sabía. Entonces vos me decís, ayer la Municipalidad de San Miguel de Tucumán hizo un operativo para decirle a la gente que estaba acampando frente a una injusticia que no tire papeles en la calle. No se entendió mucho el operativo de anoche, a pesar de algunas explicaciones que intentó dar hoy Previch, subsecretario de la Municipalidad. Bueno, ¿no? me hace acordar a los operativos que se hacen en Capital Federal, o como usted dice, en... Sí, para que los kirchneristas que se hacen pasar por linchera no duerman en la calle. Exactamente, Por ¿no? los planes. Y al que anda vendiendo sanguchitos, al que anda tratando de llevar unos pesos, siempre se le inventa una causa para terminar encerrándolo. Bueno, afortunadamente la Municipalidad de San Miguel de Tucumán hoy subsanó el error cometido por los agentes municipales, Bien. si es que ha sido un error, y ha permitido que se mantenga el acampe frente a la injusticia en el caso Chocobar. Bueno, dicho esto, me permito saludarlo. ¿Cómo le va, mi querido amigo Juan Manuel Frangoulis? Bienvenido a Generación Política por la 98.7 de Nacional. ¿Cómo le va? Me encanta cómo me ha presentado muy bien Álvaro Adrián Trejo, que siempre está a mi diestra y marcando el rumbo de esta epopeya épica que es Generación Política. En la operación técnica hoy está Mariano. Muchísimas gracias, Mariano, por todo el trabajo que haces. Y hoy estamos solitos los tres, ¿no? Solitos los tres. Bueno, ¿por qué Laurel está enferma? Un Sí. beso desde acá. Y lo mismo le ha pasado a Gastón Cerruti, que en la operación audiovisual hoy ha pegado el faltazo. ¿Enfermos los dos? Me resulta curioso. No empieza a hacer especulación. ¿Usted cree que se pueden generar? No vamos a hablar de eso. Daniel Sí. Ortiz nos va a visitar en el piso. No solamente él, vamos a estar en comunicación con quien preside el ente de infraestructura de la provincia, Cristian Rodríguez. No me diga. Sí, porque se están acondicionando ya los establecimientos educativos. No. Vuelven las clases. ¿Vuelven las clases? Para su tranquilidad y alegría, usted que quería llevar los chicos a clases lo va a poder hacer. Si quiere, ojo, atenti a esto, es si quiere. Bueno, vamos a contar sobre eso. Otra cosa también que le quería contar, que va a estar hablando desde Buenos Aires, desde Capital Federal, desde el AMBA, Borja Michelsen, contándonos qué es lo que está pasando políticamente ahí, cómo repercute en el resto del país, lamentablemente, ¿no? Un país poco federal, pero... Espero que no haya presenciado la reunión entre Sabrina Frederick y Bernie, ¿no? Sobre todo por la integridad física de nuestro amigo Borja Michelsen, pero algunos chimetos nos va a Sí, traer. yo creo que se va a victimizar como lo hizo Viviana Canosa, ¿no? No, escucha. Sí, porque así son. Usted vio cómo son los porteños. Bueno, es que a mí me pasa lo Atacan y cuando le responden se victimizan. Yo estoy cansado que Merkel me mande mensajes desde Alemania. Cansado. ¿A usted le manda Merkel? A ver, muestra. No le voy a mostrar, no. ¿Por qué? No quiero mantener. No, es un horror. es un horror. Bueno, pero no solamente eso, va a venir Guillermo Sokolki. Muy bien. Una de las referencias del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Vamos a hablar de algunos temitas, ¿no? De algunas cosas que están en agenda sobre
el trabajo de los cuidadores en las diferentes etapas del ser humano y qué va a hacer el gobierno de la provincia en sintonía con el gobierno nacional con el programa Potenciar Empleo. Perfecto, bueno, quiero que se comuniquen todos al 3815 22 24 65. ¿Lo repite? WhatsApp. Porque sí, es un por WhatsApp supuesto. nuevo el que tenemos hoy. Sí, volvimos al WhatsApp de antes, ¿no? Es el antiguo WhatsApp de Radio Nacional, 3815 22 24 65. Bien, y a Radio Nacional LRA 15 nos podés seguir a través de nuestras redes sociales también, ¿no? En Instagram, por supuesto, nos buscás como Nacional Mercedes Sosa y en Facebook como Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa. Ahora, si te quedó pendiente ver alguno de los programas anteriores de Generación Política, supuesto, también los podés hacer a través de nuestro canal de YouTube. Sí, nos buscás como Generación Política o también en Facebook como Generación Política y ahí están todos los programas bloque a bloque subidos. Son uno mejor que otro, Juan, ¿no? Los felicito. Y a pesar de lo que dice la clara oposición al todo, lo voy a salir a bancar Santoro hoy, ¿no? Ufa. Me gusta al pan pan y al vino toro, como decía la propaganda. Bueno, a Patricia Burrich es borracha, chicos, no se disculpen. No, porque... Y Aníbal Fernández tiene razón, el otro es un mamarracho, un mamerto creo que dijo. Bueno, vamos a hablar en el editorial qué está sucediendo con las definiciones políticas sobre cómo tiene que ser la economía. Bien, ahora vamos a escuchar algo de música acá en Generación Política en Nacional 98.7 y luego vamos a volver con la editorial y todo el programa en sí. El compromiso nuestro para el 2016 es que la inflación cierre en un rango de entre el 20 y el 25%. Para el año siguiente, un rango entre el 12 y el 17%. Para el año siguiente, un rango entre el 8 y el 12%. Para concluir, sí, con la promesa de campaña que en el último año de la presidencia del presidente Macri, la primera presidencia del presidente Macri, vamos a estar en un dígito de inflación alrededor del 5% anual. Y tenemos el 2019, el año que acaba de terminar, 53,8%, luego el 2018, 47,6%, son años extraordinarios, que estamos por lo negativo, pero extraordinariamente negativos en materia de inflación, los que contar. Y 2016, 41,1%. Muchísimas gracias, Marianito, por habernos hecho escuchar ese separador. A ver. Sí, primero lo que voy a decir Espere, no me diga nada. No me quiero diga saludar nada, a mi contador, escuchá. ¿A su contador? Sí, a Cristian que nos escucha. Ah, agradezco Cristian. que sea mi contador él y no Prat Gay. ¿Por qué? No, porque... A ver, Prat Gay dijo, en el último año del gobierno de Mauricio Macri, o sea, el 2019, nos vamos a tener una inflación del 5%. Pero él se olvidó... Le erró por 10. A ver. O sea, multiplicado por 10. No. decir. A ver, la inflación fue del 51.3%. Él dijo una inflación del 5% porque como los macristas siempre dicen la verdad a medias, él se olvidó de decir el otro 1. Dijo el 5 nada más. Bien, le faltó la mitad. Che, no, pero es el mismo Prat Gay que vi el otro día que en una especie de sacha reunión, conferencia a través de una plataforma de videollamadas, hablaba de que el gobierno nacional no tiene un plan económico, ¿no? No, por supuesto. El plan económico que tenía Prat Gay. Che, no, para deja, Cambiemos. gracias. Te quiero agradecer, Prat Gay. Preferiría que si vos sos el que lo diseñe, ni tenerlo, ¿eh? Claro, olvídate, ¿no? Claro. Yo creo que acá hay una confusión y lo Juan, vamos a charlar con la dijeron gente. que iban a terminar con el 5% de inflación. Bueno, dijeron tantas cosas. Escuchá. Terminaron con el 51%, Juan. A ver, multiplicaron la pobreza, aumentaron los índices de indigencia, endeudaron a este país en una deuda espantosa. Ellos ya habían caído en un default técnico, esto también hay que decirlo, es porque cierto. ahora los medios opositores al gobierno nacional dicen que estamos en default con Alberto Fernández. No, chicos, cuando vos decís voy a reperfilar la deuda, término que no existe para la Real Academia Española, lo quiero decir, ¿sí? Está diciendo no puedo pagar. Claro, Eso bueno. es el default. Pero Juan, te digo reperfilar porque es más de onda, lo tiro en todos los medios. Y no estoy diciendo, mirá, nos quedamos sin un mango para pagarle a nadie porque toda la plata que pedimos prestada la fugamos. La reperfilamos, ¿no? Es muy triste cómo los medios de comunicación hegemónicos dejaron pasar este default técnico que recibió
Alberto Fernández El País. Pero bueno, queremos a empezar a hablar de este editorial de cómo nos quieren imponer que el gobierno de Alberto Fernández no tiene un plan económico. Yo creo que ahí en realidad lo que hay que decir es que hay una definición de base en esta discusión que las partes no dicen, sobre todo aquellos que han salido desde el lado acusatorio, ¿no? Esto que dicen, vos no tenés un plan económico, tenés que elegir porque la economía va a generar más muertos y qué sé yo. Creo que hay una partida, hay una primera premisa que no está dicha ahí, ¿no? Por supuesto. Que es lo que hablábamos recién en off. Lo que hay que entender, muchachos y muchachas, muchaches de Cambiemos y del sector más recalcitrante de América Latina, es que acá ha llegado un gobierno peronista. Sí. ¿Qué significa que ha llegado un gobierno peronista? Que entiende las máximas del general Juan Domingo Perón, cuando Perón decía la economía al servicio de la política y la política al servicio del pueblo. ¿Eso sería cómo? Eso sería decir, no es mi eje ordenador la economía, sino es la gente. Por supuesto. Cuando yo entiendo que mi eje ordenador es la gente, entiendo que lo primero que tengo que hacer es preservar vidas. Bien. Entonces digo, necesito el aislamiento social preventivo y obligatorio para que no colapse mi sistema de salud y para poder atender a todos, todas y todes y que sigamos vivos como sociedad. Eso significa renegociar la deuda poniendo primero los intereses del pueblo y no los intereses de los organismos internacionales de crédito, de los holdouts o de los acreedores privados argentinos. Entre ellos Mauricio Macri. Y Mañeto, no nos olvidemos Bien. que Clarín como grupo económico también tiene acciones. Y eso es entender que del otro lado lo que hay es una definición de la política desde la economía. Entonces cuando vos decís lo más importante es la guita, vos ordenás desde ahí. Y desde ahí vos entendés los tarifazos, entendés que aumente la concentración de la riqueza, entendés que en este país se haya negociado una deuda espuria contra el pueblo a 100 años sin importarte que estabas condenando a generaciones futuras. Digo, me parece que este es el punto de discusión que hay que dar, ¿no? Pero yo me pongo a releer las noticias y a escuchar muchos programas de radios y muchos programas de televisión en los cuales nos dicen que no hay gobierno, que no hay un gobierno, no hay un plan económico, y pareciese como que Argentina divaga en una nebulosa donde nadie sabe dónde está parado, donde las cosas suceden por obra de magia, en donde no existe el Estado presente. Veamos si hay plan económico. Veamos, vamos a hacer este desafío. Acabamos de decir con Álvaro de Ventrejo que la estrategia está marcada. La definición es la economía al servicio de la política y la política al servicio del pueblo. tal cual. Vamos a ver la táctica, que sería el plan económico echado a andar. Claro. A ver, la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar. ¿Qué es la tarjeta alimentar? La tarjeta alimentar es una tarjeta que se le ha dado a todos aquellos que estaban cercanos a la línea de indigencia, digo, porque ya eran indigentes, porque estaban próximos a hacerlo o porque la pobreza empezaba a aumentar de forma extrema para que puedan consumir alimentos en el mercado interno. Bien, a ver, empezamos a tirar entonces un poquito del hilo para desovillar esa mentira que nos quieren hacer creer cuando no hay un plan económico. Nos dicen, bueno, el Estado está poniendo plata en el bolsillo de los argentinos para que esa plata vuelva a generar compra en las panaderías, compra en las verdulerías, que el verdulero pueda comprar el kiosco, pueda comprar un par de zapatos. Bueno, una de esas medidas es parte de un plan que viene acompañado de la IFE, que son los 10.000 pesos también que se entregan. Claro, el ingreso familiar de emergencia, los populares 10.000 pesos, es decir, a la gente que hoy no puede laburar, ¿sí? Digo, no puede laburar porque ha recibido IFE también un sector de los monotributistas y cuentapropistas y mucho trabajador de la economía social y popular, que es una economía que no está registrada todavía, ¿sí? Le han dicho, toma 10 lucas, con estas 10 lucas vos podés, en el mercado interno también, porque 10 lucas vos no la fugás, no te vas a Panamá, no hacés la de Caputo. Digo, con esas 10 lucas vos podés solventar los gastos cotidianos de tu familia en el negocio de cercanía. Claro. Y hablando es el de tu vecino. De esos negocios de cercanía, de esas pymes, de esas empresas, en la cual los empleados se vieron duramente golpeados porque se tuvieron que cerrar sus puertas, empezar a vender por las ventanas y la venta ya era mínima. El Estado los asistió con un ATP, que es una ayuda en la cual el Estado le paga el 50% del sueldo a más de 300.000 empresas. Así es, a los trabajadores privados es una ayuda para los trabajadores privados en donde el Estado paga el 50% del sueldo. ¿Esto qué significa? ¿El 50% del sueldo? Y significa dos cosas. Primero significa
que la pyme no cierre, que, Claro. que la micro, pequeña y mediana empresa no cierre. Eso es mucha gente, mucha familia. Y segundo, Me quedo ahí, significa sí. que ese trabajador tenga asegurado un ingreso mínimo, ¿no? Bien, a ver, otras cositas que no solamente están aseguradas por un decreto, sino porque hay un plan, como bien decía Juan, poner la economía al servicio de la política y la política al servicio de la gente. Las tarifas, o sea que la luz, el gas, el agua, se congelaron, no subieron ni se dispararon en ningún momento. También pertenece a un plan económico. Así es, mientras Aranguren ha sido imputado por crímenes, por los Claro. tarifazos, por crímenes, entre otras cosas, porque el procedimiento no ha sido correcto, un procedimiento por ley, el Estado Nacional ha garantizado el día de hoy, ya lo había hecho antes había dicho, che, no Sí. vamos a aumentar por 180 días. Hoy dijo, hasta fin de año las tarifas no se tocan. No se tocan. ¿Qué es cierto. significa que las tarifas no se toquen? Que si yo en vez de pagar 4 lucas de luz, ¿sí? Pago 6, tengo 2 lucas menos para gastar. Bueno, implica mucho, ¿no? Otra cosa que está dentro de la economía cotidiana es el aumento que tienen las naftas. Porque usted sabe que si le suben la nafta al camionero, el camionero que lleva la leche le tiene que cobrar un poquito más. ¿Por qué? Porque le cuesta más llegar hasta el almacén. Bueno, este gobierno también dijo, no vamos a subir las naftas. Esto además tiene que ver con cómo es nuestra matriz energética, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando hasta acá, estamos numerando, porque por ahí a la gente se le pasa aquellas medidas que dan una definición política. Es decir, Que dan una definición económica de la y política. económica, claro, porque vos decís, che, lo que voy a hacer es fortalecer mi mercado interno para el Bien. desarrollo de la industria local, beneficiando al productor. Lo que estoy diciendo es, estoy yendo como plan económico a un plan industrial y desarrollista productivo. Me estoy corriendo del plan financiero. Eso, muchachos, es un plan económico. Tal cual. A ver, si nosotros como comunicadores que tenemos el ejercicio y la obligación de hacerle ver a la sociedad algunas cosas que otros comunicadores con muy mala intención quieren hacerte ver, estamos en la vía de poder pensarnos eso, que todos estos pequeños y grandes aportes que se hace del Estado a la economía cotidiana sí marcan un plan de gobierno, porque no tenemos que olvidarnos nosotros que también el decir que la economía pasa por la compra de medicamentos de nuestros viejos, en los cuales antes tenían que pagar hasta el 30% de sus ingresos, hoy eso está cubierto porque ya los medicamentos son nuevamente gratuitos, que las obras sociales para nuestros discapacitados empezaron a funcionar nuevamente. Cuando te quieran decir, o cuando cuando escuchamos por ahí que nos dicen, el gobierno de Alberto Fernández no tiene plan económico, y veamos quiénes son los que nos dicen, como Prat Gay, como la gente de Cambiemos, como algunos sectores del radicalismo, nos demos cuenta de qué hicieron ellos con nuestro país y nuestra economía y qué se está haciendo hoy con el detalle que hicimos con Juan. Además, uno podría pensar y te podrían contestar desde el otro lado, bueno, pasa que como nosotros venimos de un plan económico financiero, en materia financiera el Estado no hizo nada, te podrían decir. Ahora, también sería un error, porque también hay que recordar que hubo una baja muy fuerte en las tasas desde el Banco Central que permitió oxigenar a la familia argentina que estaba endeudada. Eso, para que nosotros lo tengamos en cuenta, significa que hay alguien que con la timba financiera dejó de ganar mucha guita, pero que se benefició al gran conjunto del pueblo argentino. Esa también es una definición, así como decimos, hay una definición de un modelo productivo, hay una definición del sistema financiero. Que a la gente que está timbiando en la rosca financiera no le guste, es otra cosa. Por supuesto. Pero nosotros acá de Generación Política, junto con Juan Manuel Frangoulis, queríamos decirte eso, ¿no? Que pensés un poquito, que recapitulés, que vuelvas a cuestionar a esos fundadores de mentiras, y cuando te digan que no hay un plan económico, vos digas, pero mira, yo creo que las cosas mundialmente están muy complicadas y que en Argentina estamos de una manera u otra pudiendo salir adelante. Y como decía Juan en un primer inicio de esta editorial, estamos salvando vidas de argentinos. Cuando vemos que en países limítrofes, países hermanos, en donde la derecha gobierna, se levantan los cadáveres de la calle, ¿no? Así es, esto está sucediendo en la Argentina. Che, me llegaron 2 mensajes por WhatsApp al 381-522-2465 que los quiero leer porque son aportes. Lo que hemos hecho con Álvaro es
tomar algunas medidas ejemplificatorias, ¿no?, de lo que es una definición de una política económica. Exactamente. Pero sí es verdad que esto van de la mano de muchas otras medidas, ¿sí? Me aclaran, por ejemplo, del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, que ya se ha lanzado. Claro. Bueno, le queremos decir al oyente, lo anunciaba la semana pasada junto con nosotros Luciano Cincarini, ¿no?, de este registro que ya se ha hecho andar. Y Bielsa anunció que vuelve el plan Procrear. También, ¿no? Y cómo Ahora todo... con una novedad, déjame que te la diga, Por favor. porque me la acaban de pasar. El plan Procrear, mira, nos escuchan de Buenos Aires, un amigo de Buenos Aires me lo pasó. El plan Procrear va a volver, pero junto con un plan de acceso al suelo. O Qué sea, bueno. no solamente para aquel que es propietario ya de un lote pedacito de tierra, sí. o que quiera reformar una casa existente, sino para alguien que no tiene nada. Bueno, Atento con esto. atento. Bueno, de acá, de Generación Política de Radio Nacional, en la 98.7, realmente es un placer decir estar en Nacional. Vamos a la música de la mano de Mariano. Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa, el aire nuestro de cada día. Y yo creo que el sistema económico mundial ha dejado de ser sólido cuando lo financiero pasó a un primer plano y lo productivo pasó a un segundo plano. Porque lo verdaderamente sólido del capitalismo es lo que produce. Y cuando el mundo en París planteó la necesidad de reducir el uso de hidrocarburos para dejar de contaminar el ambiente, se dijo eso no se puede hacer porque haría caer el Producto Bruto Mundial 4 puntos. Y apareció un virus y lo hizo caer 10 puntos el Producto Bruto Mundial. ¿De qué hablamos? ¿No es hora de que repensemos todas esas cosas? ¿De que repensemos un modo de producción menos contaminante? ¿De que repensemos un modo de producción antes que un modo de enriquecimiento financiero? ¿No es hora de que como parte de América Latina nosotros nos demos cuenta que vivimos en el continente más desigual del mundo? Parece que Alberto Fernández escuchó la editorial de Generación Política del programa anterior, ¿no? ¿Sabés que lo estaba pensando? Me parece además que debe estar escuchándonos en este momento, porque ha dado una definición muy precisa, que es lo que decíamos nosotros recién al aire. Mire, me acaba de llegar un tuit de Alberto Fernández amenazándome. No, a ver, ¿me lo muestra? No lo puedo mostrar porque ya lo borré. No me diga esto. Bueno, no le voy a mostrar lo que me mandó la Merkel, me está acosando ella ¿Sí? a mí, ¿no? Sí. Jair me mandó algo también. Sí, Pero no lo quise abrir porque me parece virus. Sí, seguro, esa gripeciña. Sí. Bueno, pero hablando un poco de todo, y en realidad tiene que ver con lo que decíamos recién, ¿no? Cómo la Argentina ha empezado a pensar la economía al servicio de la política y la política al servicio del pueblo. También estamos empezando a pensar cómo una Argentina con un modelo productivo y de desarrollo se está imponiendo frente a esa economía financiera y depredadora que sufrimos los últimos 4 años. Claro. Para hablar de eso, nada mejor que un amigo de la casa, ¿no? ¿Lo presento? ¿Me deja que lo presente? Sí, es todo suyo. No es todo mío. Bueno, digo, es todo suyo el momento de Mire, si presentación. me llevan después a la legislatura, que rindan cuenta. No me mande así, bueno, no me diga. Perdón. Bueno, ya me vas a chusmear, ya me va a chusmear también nuestro invitado. ¿Qué pasó con eso? Bueno, estamos con el subsecretario de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Mirá qué largo es el título. ¿Me lo puedes repetir? Sí, es más o menos el tipo que hace operativo las decisiones políticas en materia social acá en Tucumán. Ah, bien, ahí me quedó claro. Ahí quedó clarísimo, y es clarísimo. un amigo de la casa, Guille Sokolki. Hola Guille, ¿cómo andás? Buenas tardes Álvaro, Griego, querido. Buenas tardes a toda la audiencia. Un hombre que escucha radio, ¿no? Nos vino con un comentario y dice, hoy lo van a escuchar más gente. Yo pensaba el día lluvioso, ¿qué deben estar haciendo los y las tucumanas en este momento? Me imaginé tomando un matecito, tomando un café, escuchando radio y escuchando Radio Nacional, por supuesto. Por supuesto que sí. Nuestra querida Radio Mercedes Sosa, y además sube la audiencia, yo también lo decía en off,
por los fans de mi amigo Guille Socol. Muy bien, muy bien. Sí, mirá que No sé supo si eso- cosechar amistades, amigas y admiraciones, ¿sí? En lo que se ha llamado hasta acá Hacemos Futuro. Guillermo, se construye amistades y se construye también enemigos. ¿Cómo viviste Es estos imposible. 4 años anteriores? Cosechando enemigos en el gobierno nacional los 4 años. Che, te Al felicito, rolete. eso habla bien de vos, ¿eh? Exacto, eso estaba por decir. O sea, no hay posibilidad de hacer política sin construir enemistades también, porque si no uno estaría teniendo un posicionamiento bastante Claro. tibio, por decirlo de alguna manera. Así que los 4 años que pasaron, nos cansamos de pelear con Nación. A mí me tocó una particularidad, algo muy personal, pero me tocó que ¿Qué? mi interlocutora a nivel nacional era una amiga. Yo viví unos años en Buenos Aires formándome, haciendo una maestría. La persona que pusieron de secretaria de lo que era una especie de secretaría de Economía Social en la Nación era una amiga personal con quien Qué compartía. difícil. Muy difícil. Vino a Tucumán, la primera vez que vino a Tucumán en su carácter de funcionaria paró en mi casa. Y era una persona con la que discutíamos permanentemente política, con la que no nos pusimos de acuerdo nunca en los 4 años que pasaron. Hace una semana estuve hablando de nuevo con ella, con una relación personal excelente, pero una relación política irremontable. Y ahora Claro. en lo que se está haciendo en el ministerio, déjame que me meta ya un poquito en la gestión porque hay novedades que quiero que nos vayas comentando. Hasta acá vos de alguna manera hacías operativo, mucho de lo que la Nación hacía o deshacía y vos eras como el frente de resistencia en lo que en algún momento fue Argentina Trabaja y ellas hacen, ¿no? Digo, porque había un universo de gente que el macrismo quería que directamente caiga de el tipo de producción con asistencia del Estado. Vos tuviste que sostener esto y ahora en esta gestión, ¿cómo va? Sí, tuvimos que sostener esto nunca solo. Esto que vos tuviste que... Nosotros somos parte de un equipo, es necesario decirlo, digamos, porque en realidad el gobierno nacional de Macri lo que intentó hacer es darle una lógica liberal al programa, básicamente, desarmarlo, ya no trabajo de cooperativa, ya no trabajo, ya la gente en su casa suelta. Nosotros con el gobernador Mansur y con el ministro Yedlin, la verdad que pusimos mucha energía y con todo el equipo, o sea, yo tengo un equipo grande de gente muy joven, por decirlo de alguna manera, que lo sostuvimos al programa, que sostuvimos una idea de programa, sosteniendo grupalidad, sosteniendo formación política, sosteniendo acompañamiento, sosteniendo un Estado presente, así que la verdad que fue un esfuerzo tremendo y a contramano de lo que propone el gobierno nacional. Y ahora tenemos la suerte de tener un gobierno afín, amigo, con el que tenemos muchos puntos de acuerdo en materia de políticas sociales y con el que estamos empezando a cerrar convenios y a cerrar fila para poder trabajar más allá de los acuerdos políticos, obviamente. Pero en ese marco, contame, a ver, Argentina Trabaja, Ellas Hacen se transformó en Hacemos Futuro, donde ya no se laburaba, donde la capacitación se había reducido a la mínima expresión y no tenía un sentido de producción posterior, donde se había roto de su unidad. Pero ahora, si Hacemos Futuro se transforma, además en el marco de una crisis social post-macrista, post-pandemia, digo, también hay que decir esto, estamos en el peor de los mundos posibles. Sí, estamos... El principio político nuestro para con todos los programas sociales y puntualmente con lo que era Argentina Trabaja Ellas Hacen era transformarlos en empleo, en trabajo. Muchas veces es reconociendo trabajo que ya se hacen, diciendo, Claro. che, este es un laburo, la verdad que sostener un comedor, cuidar a niñes en tu barrio o cuidar a una persona con discapacidad es un laburo que tenemos que reconocer, muchas veces generando trabajo nuevo, ya sea vinculándonos con el mercado, con el sector privado, por decirlo de alguna Sí. manera, El mercado más tradicional. o generando alguna herramienta de autoempleo. Sí. Y reconociendo también algunos sectores de la economía popular, hasta acá no han sido reconocidos del todo, pero hay un registro nacional de trabajadores de la economía popular que, va en ya ese está dando camino, vueltas. Sí. que va en ese camino. Ahora no podemos perder de vista eso, el macrismo y la pandemia que nos va a dejar en materia de empleo. Para decir algo sencillo, digamos, durante el macrismo se han perdido 250.000 puestos de trabajo Sí. registrados formales, digamos, Sí. más allá de que según el economista, eso tiene un impacto además en la economía informal, digamos, pero bueno, eso hace más cuesta arriba la transformación de los planes en trabajo, pero el desafío es siempre el mismo, el horizonte es siempre el mismo. Estamos hablando con
los sectores productivos, estamos hablando con el movimiento feminista de alguna manera para valorizar las tareas de cuidado, estamos hablando con los movimientos populares para... Ahora, pero contame, a ver, en el panorama en lo que ha sucedido, ¿no? Esta inversión de la lógica de la que hablábamos en el editorial, es decir, pongo como centro de la escena a la persona, ¿sí? Desde ahí ordeno la política y la política ordena la economía. También hay que decir que, así como ha aumentado sideralmente la pobreza y la indigencia a lo ancho y largo del país, y Tucumán no es ajeno, también hemos visto en medidas como el IFE, que estaba calculada para 3.6 millones y llega hoy a asistir casi a 9. El ATP es un indicador también preocupante, digo que el Estado Nacional no pueda salir y correrse de ese lugar, y sobre eso el ministro de la Nación, Arroyo, dijo: lo que vamos a hacer ahora es ir virando hacia las posibilidades de generar empleo o autoempleo en la economía social, en la economía popular o en el mercado tradicional. Y ahí habló del potenciar. Sí. Primero, el IFE yo creo que es una demostración de es una radiografía social del país, ayuda a tener una mejor radiografía social del país, pero no es que el IFE evidencia, nomás pone en cuestión. Sí. Después, un detalle es que nosotros como provincia, cuando empieza la cuarentena, hemos medido con la EPH, con los instrumentos que tiene la provincia, cuáles eran los sectores que se quedaban sin ingresos si íbamos a una declaración de aislamiento. O sea, previo a lo que pasó. En esa medición, la verdad que era más grande de lo que la Nación venía estimando, pero siempre el ingreso promedio que se generaban los trabajadores de la economía social era de 10.000 pesos. El IFE es una medida muy pensada, muy bien hecha, independientemente de este... No fue un número redondo que a alguien se le ocurrió trasnochado, digo, esto hay que también decirlo. Exacto, para nada. Y no, después... Fue algo planificado, ¿no? Y después hay un tema de también evidenciar de que nadie vive de un plan, porque el IFE vino también se le pagó a las personas que cobran asignación universal. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay un sector de la sociedad que piensa que hay gente que es planera y que vive del plan, y el IFE vino a recomponer ese salario de gente que tenía otro trabajo. O sea, vino a decirle, la gente que cobra un plan trabaja en negro, haciendo changue y demás, generándose más o menos 10.000 pesos por mes. Entonces el IFE vino a cubrir eso, que esta gente no podía salir a laburar, etc. Tal cual. Bien, y contame a qué significa este potencial. El potencial trabajo. El potencial trabajo es la conjunción de la Argentina Trabaja, ellas hacen, y de un plan nuevo que se denomina Salario Social Complementario, que la Argentina Trabaja es más o menos del 2009, el ellas hacen del 2013 y el Salario Social Complementario 2017. En Tucumán son 38.000 personas que están bajo programa. A nivel nacional son 580.000 más o menos. Mucha gente que está bajo programa, que pasaban los gobiernos y iban teniendo distintas lógicas, algunas vinculadas al trabajo. En el macrismo ninguna vinculada al trabajo, y una perspectiva, como le decía, más liberal, de gente suelta resolviendo cada uno su problema. Lo que viene a hacer el gobierno nacional, que con lo que nosotros acordamos, es volver a tener un sentido no cooperativo en sentido estricto formal, sino volver a recuperar la grupalidad y volver a poner la persona y la producción en el centro del debate. Y la lógica es esa, es reconocer las tareas de cuidado. Por un lado, nuestra lógica en la provincia es, de estas 38.000 personas, hay un grupo grande que hoy está cuidando, de alguna manera, está realizando cuidados comunitarios, ya sea a cargo de comedores, a cargo de algún dispositivo de seguridad alimentaria territorial, o está cuidando a menores de 4 años que requieren de un cuidado especial, a adultos mayores que requieren de un cuidado especial, de alguna persona con discapacidad que requiere de un cuidado especial. Bueno, es reconocer ese trabajo. Escuchá, porque el tiempo es tirano y nos vamos a ir a un poco de música, pero te quiero pedir que no te vayas, que te quedes un bloque más con nosotros, porque me quiero quedar con esta distinción, ¿no? El beneficiario de un programa social, o en este caso lo que hizo el ingreso familiar de emergencia, los populares 10.000 pesos, es reconocer también una tarea que se viene realizando que además aporta a la riqueza del país, ¿no? Quiero que me contés un poco de la figura del cuidador y otras cosas más. Sí, y seguimos en el próximo bloque hablando con Guillermo, y también traer esto, ¿no? Que el número redondito de 10.000 pesos fue algo planeado, algo pensado, fue parte de un plan. Y cuando en la editorial del bloque anterior hablábamos de planear la economía, también es eso, ¿no? Mariano, el aire todo es tuyo, de Generación Política, aquí en FM Nacional Tucumán. Disparos como voces abren fuego e iluminan en la noche las heridas de Colombia.
Bueno, y seguimos en esto que es Generación Política en la 98.7. Che, me hicieron una corrección al WhatsApp 381. ¿Quién se atrevió a corregirlo, amigo querido? Dígame. 5222465, y si no en nuestras redes sociales también nos buscas. Che, no se llama Radio Nacional, me dijeron. Tiene razón el oyente. Se volvió a llamar Mercedes Sosa, hay que decirlo. Es cierto, sí, ¿no? sí, tiene razón. Mercedes Mil Sosa. perdones, gracias Miguel por la aclaración. Bueno. ¿Qué le iba a decir, Juan? Estuvimos de festejo, se festejó el Día del Amigo, se festejó mi cumpleaños, que usted no me regaló nada. Se festejó su cumpleaños, che. Hay que la audiencia sepa, Álvaro Adrián Trejo cumplió 35 años el sábado pasado. Al aire. Che, nos están viendo por streaming, cualquier cosa, y si no nos viste hoy, entras a nuestro canal de YouTube en Generación Política y nos ves, porque pintas canas. Es cierto, ¿no? Te Qué lo lindo, quiero ¿no? decir. ¿Quiere que le pinte de las suyas? No, escucha, y hablando de pintar, vuelvo al trabajo, vuelvo a potenciar el blog, porque volvamos. sigue con nosotros. Le choreamos un bloque más a Guille, que se tiene que ir, pero le pedimos que se quede un bloque más. Muchísimas gracias, Guille. Por esto de el potenciar empleo que estábamos hablando, que no quiero que quede trunco, y quiero después ahondar en esta diferencia entre el planero, el programa social, y el reconocimiento de la economía social y popular. Pero volvamos al potenciar empleo. Esto de esta nueva herramienta de la que se está hablando, en donde se va a acompañar a la grupalidad para la construcción de una Argentina productiva. Ese sería más o menos el eje, ¿no? Claro, el eje es, recién lo escuchábamos a Alberto en el programa, poner la producción en el centro de la escena y poner, como bien decían ustedes, poner a la persona en el centro de la escena. El potencial trabajo viene a hacer eso, o sea, todos los proyectos productivos que tengan los sectores de la economía popular, el potencial trabajo vendría a fortalecerlos, pero sobre todo, y en esto vuelvo a lo de cuidados, para nosotros es muy importante reconocer muchos trabajos que ya se hacen. Hay mucha gente que labura, que genera riqueza, o por ahí esta diferencia es medio técnica, perdón. Sí, por favor, pero generar riqueza es medio con el trabajo, bueno, que genera unos pesos con el trabajo. No, claro, y nosotros, esta diferencia entre trabajo productivo y trabajo reproductivo, nosotros creemos que hay mucho trabajo necesario para la reproducción del capital, si se quiere, que lo realizan hoy los sectores populares, y dentro de los sectores populares las mujeres muchas veces. Entonces que los queremos reconocer, lo queremos poner en el centro de la escena, y creemos, parte del reconocimiento es valorizarlo, es jerarquizarlo, es formar para esas tareas y demás. Por ejemplo, una mujer que hoy está trabajando en el cuidado de la niñez de su barrio, es un trabajo a reconocer. Para nosotros sí, para muchos sectores no, y Claro. dirían, ¿por qué hay que pagar por eso, por ejemplo? Nosotros creemos que hay que pagar por eso, hay que jerarquizarlo, hay que formar mejor, y en tanto en cuanto, digo, para seguir con el tema de la niñez, creemos que el Estado tiene que conducir un proceso de tener, lo digo bien operativo y bien sencillo, maternales en todos los barrios. Bien. Tener un maternal por barrio, por ejemplo, implica que una mamá, un papá... Contame eso, ¿para qué es valioso eso? Si el Estado se responsabiliza del cuidado, o sea, si asume la responsabilidad de cuidar a un chico entre los 45 días y los 4 años, por ejemplo, después ya está en la primaria y demás, hace que una familia pueda tener la posibilidad, y dentro de una familia siempre una mujer, porque en el 90% de las veces quien cuida al hijo menor de 4 años es la mujer, pueda tener la posibilidad de salir a estudiar, de salir a militar, de salir a trabajar o de salir a hacer lo que quiera, y no necesariamente estar confinada y destinada a cuidar. Ayer creo que fue el Día Internacional del Trabajo Doméstico, por ejemplo. Sí, es cierto, sí. Fue. Para ponerlo en sintonía con eso. Entonces, hay una idea de quién se ocupa de cuidar. Si se ocupa la familia, si se ocupa el mercado, si se ocupan las organizaciones de la sociedad civil o si se ocupa el Estado. Nosotros siempre creemos que el Estado tiene que tener un rol ahí preponderante. Hay palabras clave que dijo Guillermo, ¿no? Cuando en el caso de la persona que tiene el rol de cuidar a esos chicos tiene la posibilidad de tener su tiempo, puede ir a estudiar, dijo. Sí, o puede ir a militar, y cuando se milita por algo siempre mejor. Pero perdóname, ¿no? Puede ir a trabajar. Me corres por la vaina y me decís, sí, lo che, corro por ahí para esa que me persona, diga que las decisiones esa persona, políticas... a ver, esa persona, vos me decís, me corres por la vaina y me decís, esa persona no hace nada con ese tiempo, yo te digo, sé que no importa, porque el Estado también está invirtiendo en una Argentina mejor para todos. Digo, un niño, una niña, un niñe entre 45 y 4 años de edad que está cuidado en con su una propio persona desarrollo capacitada.
Claro. Digo, a ver, No es lo mismo que lo tengas... hasta es una inversión. Digo, Claro. poniéndolo en el peor de los términos. Tiene un impacto claro en el niño o niña. Digamos, Olvídate. en su mejor socialización, en que le vaya mejor en el jardín, etcétera. Entiendo que la semana que viene lo tiene a Juan Pablo, él también Sí. me puede contar en ese sentido. Juan Pablo Lichmacher, ¿no? Va a tener... Ya me largó la primicia, Bueno, Guille, ese dice ¿no? Juan Pablo. Lo vamos a traer para que sea columnista a Guille, ya que me anuncia, mirá, los próximos programas. si el Estado cuida, probablemente ese niño o niña tenga una mejor socialización, no porque Tal tenga una cual. mala, pero va a compartir con otros chicos ese espacio, etcétera, etcétera. Pero además esa mamá, que muy probablemente es la que se está haciendo cargo, o hermana más grande, etcétera, va a tener tiempo para hacer lo que quiera, que Claro. yo digo trabajar, estudiar, militar, pero muchas veces las compañeras te dicen no hacer nada. Las compañeras te dicen no hacer nada, pero por ahí en ese momento está proyectando, tener un proyecto de vida distinto que no sea solo el de ser mamá, Tal cual, por decirlo ¿no? de alguna manera. Lo que a mí me trae al recuerdo en los años duros que tuvo nuestra democracia en el 2001, salió acá en Tucumán el proyecto de Madres Cuidadoras, en el cual eran grupos de madres que se juntaban para ellas organizarse y un día cuidar los hijos de toda la cuadra y el resto podía salir a hacer cosas. Y era un día cada uno y así la idea era ir rotando. Claro. Nosotros estamos con una idea en ese sentido, con 2 días por semana los chicos del barrio pueden quedar a cargo del cuidado de la gente que hoy está cobrando un plan, que se haya formado como cuidadora se haya de primaria. formado. No es como lo mismo cuidadora de que, primera que infancia. venga Juan Manuel, que no tiene idea de criar hijos, Está claro Apa, que no. y a que venga una persona que sí se la va a capacitar para que la criatura esa aprenda los conocimientos, que sepa que por ahí poner un televisor y poner paca o un canal de encuentro pueda transmitirle conocimientos diferentes que esté una persona que no tenga idea de que se trata de cuidar a un chico. Pero ahora Y es pensar la niñez Sí, para hacia el futuro. totalmente. Es pensar políticas para el país. Ahora yo quiero preguntarte, Guille, porque en todo esto hay una clara definición política. Te paras frente a una persona, hoy a la noche te vas a tomar una cerveza con amigos, amigas, amigues, y uno te dice, che, la verdad vos que laburás con los planeros. Con todo esto que vos decís. Me caliento, me paro, me voy y Muy bien. dejan de ser mis amigos y amigues, pero Pero para, al margen de en eso, ese momento enfría la cabeza y decís, voy a darle la discusión. no, lo bueno es que no me lo dicen, pero lo piensan muchas veces, pero no me lo dicen porque saben que me calienta. La discusión es sencilla, o sea, la verdad que hoy hay que hacer un esfuerzo grande para invisibilizar el trabajo de estas personas en tiempo de pandemia, digamos. O sea, si uno piensa que un planero está sosteniendo un comedor y no puede ver la importancia de ese sostenimiento, es porque tiene alguna intencionalidad política, claramente, Claro. en invisibilizar a ese sector que hoy más que nunca quedó en evidencia lo importante del trabajo para sostener al país, digamos. Me parece que, primero que somos 3 varones hablando de cosas que muchas veces tienen que tener perspectiva de género, tienen que haber mujeres hablando de estos temas, pero me parece que... Hoy nos abandonaron las mujeres de Generación Política. Si tenemos, vamos a decir, nuestra productora, un besote enorme, Que está se- que se enferma, está en componga. cama. Sí, que pobrecita. se Y a reponga. Mabel también, que hace la parte Sí. de género, hoy no puedo venir. Pero las mujeres siempre en los momentos difíciles del país, digo, de madres, abuelas, Claro. para acá, el movimiento piquetero siempre tuvo un componente más femenino, y ahora esto de visibilizar las tareas de cuidado también es importante entender que son las mujeres las que salieron a parar la olla muchas veces, a Sí. parar al frente del conflicto y a sacar adelante el país. Me parece que el potencial trabajo y la situación del país dan una oportunidad a la dirigencia política en general de reconocer esas tareas, de ponerla en el centro de la escena y de valorizarlo. Y entender que el otro, la otra o el otro no es un planero y que desde ese lugar no reconocido todavía de la economía está haciendo que esta patria vuelva a ser grande como todos soñamos. Y lo decíamos en nuestro primer programa, el 9 de julio, la Argentina se ha recostado, si se quiere decir de alguna forma, en esos grandes hombres y mujeres que han sostenido el país. Y en este caso, el rol de la mujer sobre la que se asentó la economía en las guerras de la independencia. Es cierto, ¿no? No puedo dejar de pensar. Me llevaste, Guillermo, con lo que nos estás contando, a ese 2001 donde uno militaba mucho los barrios, en cómo el hombre al perder el trabajo caía en una depresión terrible y la mujer era la que se ponía toda la familia al hombro y salía, ¿no? Realmente
Otra cosa, nos- Mariano, que te quería preguntar, Potenciar Trabajo está dedicado únicamente a los cuidados de la niñez y... No, Potenciar Trabajo está dedicado a todos los trabajos. También hay carpintería, también hay mantenimiento de espacios verdes, limpieza de edificios públicos, etcétera. Perfecto. Nuestro nuevo eje, o el que queremos poner en escena de hace años, es el del cuidado y el reconocimiento ese. Y esto que vos decías de tu militancia territorial en ese momento, a nosotros por nuestra función también, además de nuestra militancia, nos toca salir todos los días. No hay... En todos los dispositivos la mayoría son mujeres, en todos los lugares de resistencia y de aguante, la mayoría son mujeres las que están bancando ahí el momento, sosteniendo el lugar y demás. Así que, nada, es como una obviedad decir que hay que reconocerlo. La que sale a pelear con el dealer del barrio para cuidar a sus hijos, la que sostiene el comedor. Che, un mensajito más, si el tiempo es tirano me tengo que ir a la tanda y despedirlo a Guille. Jime Bianchi, que me mandó un saludo, que es beneficiaria de Hacemos Futuro, pregunta dónde puede ir a buscar información sobre cómo va a seguir ahora en el Potenciar Empleo. Sí, están llegando mensajes. Estos son los avisos parroquiales. La parte de los avisos es... Tengo el teléfono de Jime Bianchi y después te lo dejo. Nosotros estamos esperando, la verdad, que pase un poco la pandemia para ordenar. En Tucumán son 38.000 personas, así que nosotros nos vamos a comunicar con ellas probablemente en las redes nos están viendo, vamos a lanzar campaña de difusión para decirles quién, a dónde y cuándo tienen que cumplir con su trabajo o registrar el trabajo que está haciendo. Guillermo, muchísimas gracias por estar acá en Mercedes Sosa Radio Nacional, ¿no? Nos apura la tanda, Mariano, el aire es Gracias por la tuyo y invitación. un poco de música. Chau, Guille. Chao, muchísimas gracias por la invitación a ustedes y a la audiencia que nos está escuchando. Resultó sorteado para... Seguimos en esto que es Generación Política, una sana costumbre. Che, tenés un montón de mensajes. No sé si se escuchó. Estamos justo, mirá, chequeando. Tenemos un montón de mensajes. Han quedado muchas preguntas también para Guille Sokolki. Che, un grande, un abrazo, un amigo que se ha tenido que ir para seguir con la agenda. ¿Y si de amigos se trata? No, ¿usted tiene amigos? El peronismo da esto, da amistad, che. Muy bien, Yo, ¿no? Vos sabés que no he concebido todavía hacer política sin cariño. Por eso le tengo que Muy decir, bien, amigo, lo felicito. yo, a pesar de que usted por ahí se porta mal conmigo, yo lo quiero. Ah, bueno, bien. También lo quiero a Daniel Ortiz, que acaba de llegar. Daniel, muchísimas gracias, Daniel Ortiz, por llegar al estudio de Radio Nacional Mercedes Sosa, ¿no? Bueno, y hablábamos recién con Guille Sokol que lo importante del cuidado de la infancia y reconocer ese laburo. Y él ha contado en Infidencia que el jueves que viene lo tenemos a Juan Pablo Lechmacher también en vivo en el programa, pero para que eso pueda suceder, también se está laburando desde el gobierno de la provincia en el reacondicionamiento de los establecimientos educativos para que niños, niñas y jóvenes puedan volver a las instituciones. Y para eso vamos a hablar con otro amigo. Un amigo personal de Generación Política y nuestro, Cristian Rodríguez. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes a los amigos de Generación Política, Álvaro, el amigo Franjuli. ¿Cómo andan? Saludos a toda la audiencia. Muy bien, che, Cristian, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Sé que además estás envuelto en llama porque de alguna manera vos que presidís el ente de infraestructura te has puesto a disposición de el gobernador y estás laburando codo a codo con el ministro de Educación para poner en condiciones los establecimientos educativos, ¿no? Sí, bueno, te cuento un poco. Hace 80 días, un poquito más, el gobernador con el ministro han decidido y han planificado de alguna manera empezar a condicionar la escuela, los establecimientos educativos, teniendo en cuenta que en cualquier momento los chicos podrían volver a clase. Sí. Se ha incorporado esa planificación el ente de infraestructura por pedido del gobernador y bueno, hemos salido a la par del ministro, como decía vos, a ver a una las escuelas y solucionando los problemas que eran inmediatos, ¿no? Que el ente tiene capacidad para actuar de esa manera rápidamente. Se está haciendo poda, se está haciendo fumigación, justo hemos comenzado nosotros todas las tareas cuando estábamos en el pico más alto del contagio del dengue, no sé si se acuerdan. Sí. Que el dengue iba creciendo de manera exponencial en la provincia, paralelo a lo que es, digamos, la pandemia del coronavirus. Entonces,
el gobernador nos había pedido que fumiguemos no solamente los barrios, sino la escuela, por la posibilidad de que los chicos vuelvan a clase, ¿no? Entonces hemos fumigado, hemos hecho poda, limpieza en general, estamos viendo los tanques de agua de todos los establecimientos educativos, porque no tienen mantenimiento, están sucios, entonces los chicos toman agua cuando juegan al fútbol, Claro, corren sí. en los recreos. Entonces se está tratando también de la limpieza de los tanques, se está haciendo arreglos menores, arreglos que son, llámese alguna soldadura de una puerta, de una verja, arreglando alguna cuestión de electricidad o el funcionamiento del agua misma, digamos, son cositas de primera instancia, y el ente llega con su equipo. Sí. Y bueno, y ataca todos los problemas que la escuela tiene en ese momento, ¿no? Yo lo veo trabajar mucho a Cristian Rodríguez, ¿no? Lo veo en las redes sociales y también lo veo en los comentarios que me dice la gente en los barrios. Pero hombre nacido en barrio 24 de septiembre, no puedo dejar de preguntarle, porque usted sabe, Cristian Rodríguez es un gran analista político, ¿no? Eso Usted sí, se sienta a me hablar consta, con Cristian Rodríguez y siempre tiene una visión que te hace un clic. Cristian, ¿cómo estás viendo el gobierno de Alberto Fernández? Bueno, mirá, la verdad que no pensaba que íbamos a hablar política, pero bueno, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta, Juan y Álvaro, es que nosotros estamos viviendo o transitando un momento extraordinario, sí. Que no se da solamente en la Argentina, sino en el mundo, ¿no? Una situación extraordinaria. Vos fijate que Alberto Fernández le asumió con dos problemas. O sea, Sí. asumió con un problema grave y se le generó otro, más grave o igual de grave con el que se asumió. O sea, asumió con una economía colapsada, Sí. y el país endeudado como nunca en la historia en los últimos 100 años. Sí. Por lo del gobierno anterior, que ha tomado crédito internacional de manera abusiva, sin ningún tipo de fundamento, y ha fundido obviamente la economía nacional. Sí. En ese contexto ha asumido Alberto Fernández, el presidente. A eso hay que sumarle una pandemia mundial. Sí, olvídate. Una pandemia mundial que no solamente genera, quizá en menor medida genera, digamos, una tasa de mortalidad muy baja, pero que tiene una tasa altísima de contagio, Claro. porque tiene un primer problema, que la pandemia, más allá de la cuestión de la mortalidad, de los índices bajos mortalidad, genera un gran problema económico, porque Por para la supuesto. economía. Claro. Para que ustedes dimensionen, nosotros hemos llegado a tener aproximadamente casi 5.000 millones de seres humanos en cuarentena. O sea que podrán imaginarse lo que ha generado eso en la economía global del planeta. A tal punto que hoy, de los 125 países que mueven la economía del mundo, más de 50 están defaulteados, están con default. Sí. Entonces, Sí. no es un Más de dato 40 menor. lo han declarado, de hecho, ya. Ya han declarado más de 40, hay otros países que están en camino, mucho más avanzados que el nuestro, para que sepan algunos, que están al borde ya del default, pero no pueden cumplir con los compromisos. Y dentro de ese esquema nosotros seguimos peleándole a los acreedores de herencia que hemos recibido del gobierno anterior, para evitar, digamos, que en este contexto económico mundial la Argentina no defaultee. O sea, Claro. esta es la situación del presidente Alberto Fernández, con la cual creo que todo lo que está haciendo el presidente, que ha asumido, son cuestiones que no estaban en el plan de gobierno, ni siquiera en el diseño de política de Estado. No, ni en la cabeza de nadie, te diré, no. Nadie se imaginaba esta pandemia. No, Exactamente, entonces, usted imagínense que tiene un equipo que está compuesto por los ministros y por los gobernadores, que van improvisando y van generando política inmediata. Vos imaginate que han armado un programa como el IFE en 24 horas, porque de golpe en la Argentina la economía doméstica, que es la economía de las pymes, de los sectores de clase media, se ha congelado porque la gente se ha encerrado. Claro. Entonces había que armar un programa que le deje a los argentinos dinero en el bolsillo.
porque para por lo menos poder comprar lo que consumen. Claro, y también motorizar el comercio interno. Cristian Rodríguez, le cuento, también es un gran analista político mundial, ¿no? Siempre está atento a todo lo que está pasando. Cristian, realmente es un placer tenerte acá en Radio Nacional Mercedes Sosa y esperamos que un día podamos tenerte en el piso. No, cuando ustedes gusten, la verdad que me pone contento que estén en Radio Nacional Mercedes Sosa, que hayamos recuperado la radio pública, ¿no? La radio de los argentinos y de los tucumanos, y que ustedes la estén integrando el staff, la verdad me pone muy contento y al margen de que sean amigos, tienen mucha vocación de informar, ¿no? Que me corresponde. Bueno, muchísimas gracias, Cristian Rodríguez, quien preside el ente de infraestructura y se ha puesto al hombro en la tarea de acondicionar los establecimientos educativos. Para volver en septiembre a la escuela, Bueno, saludos a la audiencia. Saludos, Cristian, hasta luego. Cristian. Bueno, el aire pasa a las manos de nuestro operador y amigo personal, Mariano. Nos vamos con muy buena música, pero antes te quiero recordar 381-522-2465 en WhatsApp. Y si no, ¿tenés ganas de llamarnos? Hacelo al 431-0131, 422-6831. Nosotros no nos queremos pelear con nadie. Vinimos a resolver un problema que la economía argentina ya tenía. Argentina en el año 2016 volvió a acceder al mercado de crédito internacional y empezó a endeudarse a tasas del 7% anual en dólares, cuando el mundo pagaba tasas cercanas a cero. Para poder pagar eso, el país tendría que haber crecido mucho. Los acreedores sabían que estaban tomando un riesgo. No hay deudor irresponsable sin acreedores irresponsables. Y lo que nosotros les estamos pidiendo no es que pierdan siquiera, es que ganen menos. Aceptar lo que ellos piden significa más desempleo, más angustia para la gente, tener, por ejemplo, que ajustar jubilaciones. Y eso es algo que nosotros no vamos a hacer. Lo que queremos es no comprometernos a algo que no vayamos a poder cumplir. No comprometernos con pagos que le impidan a Argentina efectuar todas las políticas públicas que necesita para poder recuperarse. Eso es lo que un acuerdo sostenible quiere decir. Un compromiso. Estábamos diciendo esto, lo decíamos en el editorial, lo decíamos con el subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, Guillermo Sokolki, lo decíamos con Cristian Rodríguez, quien preside el ente de infraestructura. La Argentina está pensándose en un modelo productivo, desarrollista e industrial y poniéndole un coto a la especulación financiera. Eso es una definición de política económica que no vamos a perder de vista, a pesar de que algunos quieran que el eje ordenador siga siendo el vil metal. Poderoso caballero don dinero, decía la canción de Serrat. Don billetín, dijeron también por televisión. Don billetín. ¿No? Nos llegaron muchísimos mensajes, muchísimas gracias a la gente que se está comunicando al 381-522-2465. Recuerden, la edad de Daniel 22, la de Juan 24 y la mía 65. Perdón, si quiero decir algo. Carlos Dorao, Dorao. Como el hotel. Bueno, es todo lo que dice el mensaje, no voy a decir más. Bueno. Manda un saludo y dice que ha visto ya los trabajos de reacondicionamiento en la escuela de Costanera Norte, en los Estados Unidos, son 1500. Fabián de Banda de Río Salí nos pregunta, ¿cuál es el tema que pasó anteriormente que tuviéramos la comunicación telefónica? Se llama 2 ex y medios de Ana Jäger, una cantautora tucumana, ¿no? Espectacular, porque una de las cosas que queremos hacer de generación política es eso, ¿no? Darle posibilidad a esa gente tucumana que no tiene tanto aire que lo tenga. Pero además vamos a decirlo que en momentos de pandemia, y lo dijimos el programa pasado, es importante para nosotros que los artistas tucumanos o regionales, porque también una banda jujeña ha sonado ya en... Sí, es cierto, Che Cervantes, muy bueno. Sí, me gustó. Bueno, y hablando de artistas, ¿sabe quién perdóname, está? Te dan unos puntitos, viste, en Sadaic te dan unos puntitos cuando la radio te pasa al aire, entonces por ahí sería interesante que todos, todas y todos... unos bolsillos. Claro, en vez de pasar a algún artista internacional de reggaetón, cosa que mucho no me gusta, le demos alguna bola a los artistas tucumanos. Y hablando de artistas tucumanos, ¿sabe quién está con nosotros? Uno de sus amigos personales. ¿Quiere decir usted? Ex amigo personal. No, es amigo mío. Daniel Alfredo Ortiz, ¿cómo le va? Bienvenido a Generación Política.
Muy bien, muchas gracias. No sabía que ya no éramos amigos, pero bueno. Se acaba de enterar. Bueno, la velocidad que tiene, la dinámica de la política. Cortale todos los beneficios de la amistad. Así es. Álvaro Adrián Trejo, Bueno, ¿cómo es usted? Che, pero pará, vino sí. Daniel. Estábamos hablando de ¿Quién cómo... es Daniel? Cuéntele a la audiencia quién es Daniel Ortiz. No solamente que es un amigo, que es columnista de este programa, Muy es parte bien. del staff de este programa, hay que Claro. decirlo, sino que además, yo no sé si puedo decir esto todavía, pero la FED está en un proceso de reconocimiento de una cámara en la que viene trabajando mucho Daniel Ortiz. Viene operando, dice usted. No, viene trabajando bien. mucho. No digo, pero suena feo Bueno, qué eso, sé ¿no? yo, esas cosas se hacen en política. ¿vio Porque usted? si no, me sale El Lobista. ¿Vio la serie El Lobista? no la lo vio. Yo no lo vi, digo. No, mírela, es interesante. Lo describe en pie y cabeza usted. Epa. Bueno, y además es parte de asociaciones de empresarios hace mucho tiempo. me hizo Ha asustar. precedido, entre otras cosas, los jóvenes empresarios de la Federación Económica de Tucumán. O sea que es una persona que tiene una entidad en su expertise para hablar de economía y un poquito de lo que nos está pasando a todos los argentinos por los bolsillos. Sobre todo el sector pyme. Qué golpeado, che. Daniel, bienvenido a Generación Política. Contanos, ¿de qué nos vas a hablar en la columna del día de hoy? Bueno, en la columna de hoy la idea es hablar un poco sobre lo que tiene que ver con la reconversión de las pymes, porque ahora se puso muy de moda hablar de decir, bueno, con esto de la pandemia te tenés que reconvertir, y se lo trata muy livianamente. Claro. Entonces, por eso la idea era traer acá la columna de hoy eso, que tiene Creo que que ver con la además reconversión. nadie entiende qué es reconvertir una pyme, ¿Se ¿no? acuerdan La verdad. cuando en el gobierno anterior dijeron, bueno, si no te va bien en esto, tenés que reconvertirte, como si la solución era cambiarse la camiseta? Sí. Parece que no. Sumado que te hablaban, digamos, de productividad y te decían quiénes eran eficientes y quiénes no, cuando tenías una presión fiscal tremenda y eso no lo reconocían, ¿no? Pero bueno. Y la salida de María Eugenia Vidal era ponerte una cervecería. Tal cual. Hacé cerveza artesanal, ¿te acordás? Bueno, sí. ¿pero qué significa que una pyme se reconvierta? Lo primero que hay que entender es cómo nace una pyme. Claro. ¿Ah? Y las pymes nacen desde el saber hacer. Hay una persona que sabe hacer algo, lo empieza a generar, a partir de ahí lo empieza a perfeccionar y después con el tiempo se va transformando en una pyme porque se van sumando más colaboradores, se va consiguiendo capital de trabajo, se va consiguiendo recursos y se va transformando en una pyme. Entonces, de alguna forma, primero hay que entender eso, cómo nace una pyme. De esa forma nace una pyme, a diferencia de cómo nace una multinacional o una empresa grande. Claro. Una empresa grande, ¿cómo nace? Personas que se juntan y dicen, bueno, ¿cuánto dinero tenemos que poner para generar este negocio? Ponen directamente el capital necesario y salen a comprar alguna empresa que ya está hecha o van generando de esa forma. ¿Bien? De alguna forma, el tipo que arranca en una multinacional o en una gran empresa dice, che, yo tengo 10 y quiero tener 20. Bueno, Así veamos en dónde voy a invertir. Así es. Y la pyme dice, che, yo sé hacer esto y necesito además pucherear. Así es. Y esas son las dos grandes diferencias, ¿no? Y bueno, y ahora un poco la idea es traer, digamos, 3 ejemplos que son ejemplos reales que se dieron en estos 100 días de Sí. cuarentena. Son ejemplos absolutamente reales para lograr entender, digamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de reconversión de una pyme. ¿Qué es reconvertirte y qué no es reconvertirte? ¿Ah? En el contexto, además lo decíamos recién, post-Macri, post-pandemia. Así Son es. 2 post muy difíciles. Muy difícil. Entonces, primero, ejemplo 1. A ver. Ejemplo 1, que insisto en algo, los 3 ejemplos que vamos a traer a la mesa son casos reales. Bien. Ejemplo 1, un matrimonio pyme, ¿sí? Que tiene una empresa de remanufacturación de tóner. Ajá. ¿Qué es lo que hace la remanufacturación de tóner? Poco para lo que la gente Claro. no ¿Qué conoce. es un tóner? Lo que hace es los tóners de las impresoras. Sí. Lo que hacen es, una vez que están utilizados, ellos con esas mismas piezas lo reutilizan, lo vuelven a cargar y lo único que se le cambia es un componente del chip para que ese tóner vuelva a funcionar. Es un proceso, digamos, para evitar tanta basura tecnológica. Además, claro, una industria ambientalmente amigable. digamos. Exacto. De la noche a la mañana se vieron cerrados todos los negocios, digamos, Claro. que utilizaban todas las empresas que utilizaban esos tóner. Ellos también, por ende, tuvieron que cerrar. Entonces dijeron, bueno, la esposa de este matrimonio
conocía sobre el tema de alta costura y demás, y dijeron, bueno, ¿qué usa todo el mundo ahora? Barbijo. Empecemos a hacer barbijo. Mira. Y se largaron a hacer barbijo. Entonces, ¿eso sería o no sería una reconversión de pyme? Es una pregunta que... Es una pregunta. ¿Viste cuando tenés miedo de contestar? Viene el... ¿Y qué piensa usted? Yo creo que partiendo del lugar que las pymes nacen desde las sapiencias de quienes la fundan y la echan a andar, sí, es reconvertir una unidad económica y productiva a partir de los saberes de quienes la integran. Así es. Lo que me faltaba es decir la última partecita, que ahí venía la picardía, ¿viste? Del cuando profesor. te hacen en el examen la Claro. picardía de... Bueno, era la decisión personal de decir, dejo este rubro para convertirme en este otro rubro. Esas son las dos condiciones que tiene que tener una reconversión de una pyme. Por un lado, tener, digamos, el conocimiento del otro rubro, y segundo, la decisión de dejar este rubro. Bueno, en este caso sí sería y no sería. ¿Por qué? Porque las personas estas tomaron la decisión de no dejarlo al rubro anterior, Bien. sino que lo están haciendo como un paliativo para lograr sostenerse económicamente y a su equipo de trabajo hasta que su otra actividad principal vuelva a la actividad que hoy ya está volviendo, de a poquito está volviendo. Entonces ellos también de a poquito van dejando ese rubro y se van retomando de nuevo su actividad principal, que era lo que ya tenían mercado, lo que ya Claro. que tenían sus clientes, tenían un proceso totalmente organizado y armado. Claro ¿Bien? que de hecho, además, quiero decirlo, muchas pymes lo que han hecho, y uno lo ve cuando camina un poco y anda por Tucumán, han diversificado las mercancías finales de producción. Digo, esto que vulgarmente se dice, no pongas todos los huevos en una sola Sí. canasta. Entonces por ahí quien tenía una gastronomía aprovechó y está haciendo algo como mini mercado o almacén. Ujú. Quien producía, yo he visto productores de miel que ahora también están haciendo otros elementos de consumo, además de la miel, porque se han reducido los consumos y así. Así es. Bueno, y el ejemplo 2 tenemos también un matrimonio pyme que tiene un grupito de empleados y que ellos se dedican a generar remeras y buzos Sí. para los egresados de los colegios, Están a toda madre. remeras y buzos con frases y demás. Y bueno, de la noche a la mañana cerraron los colegios, no podían venderle a nadie y dijeron, bueno, hagamos barbijo. Ya que todo el mundo ahora hace barbijo, hagamos barbijo, le pongamos diseño, lo hagamos lindo, y salieron al mercado. ¿Eso sería o no sería una reconversión? En principio se mantienen dentro del rubro textil, Así digo, es. pero le están dando una vuelta de tuerca a lo que ya tenían. Así es. Ellos no se están reconvirtiendo, sino que lo que están haciendo es agregar un nuevo producto a su empresa. Bien. Entonces el día de mañana vuelven las escuelas y ellos pueden seguir vendiendo los barbijos por un lado y las remeras por otro, porque lo único que hacen es, digamos, su proceso es cambiar el molde. Pero siguen con la misma maquinaria, siguen con el mismo staff, siguen con todo lo mismo, no cambia. Che, me dijiste 3 ejemplos, no me están entrando más barbijos, ¿no? No te están entrando. Digo, Bueno, esto que está dicho en broma también es una broma, mitad en serio. Uno cuando reconvierte una pyme también tiene que pensar en el mercado que va a tener, porque si vos me decís Así ahora, es. che, me voy a alargar estoy por poner una agencia de turismo, Olvidate. voy a vender viajes a Brasil. Claro. No sé si me va a ir bien, ¿eh? No, claro, reconvertirse para ese lado no va, ¿no? Pero bueno, reconversión, como bien nos decía Daniel, era dejar de ser lo que era y hacer algo que sí sé hacer. No es como así, voy a dejar mi bar y me voy a poner una agencia de turismo que ni siquiera ni... No, ni- y ahora ni no sé tengo lo que mercado, tiene. claro. Pero a ver, ¿y el tercer ejemplo? Y el tercer ejemplo es un salón de fiesta que de la Sí. noche a la mañana no pudo hacer más fiesta. Vamos a fiesta. Claro. Y tomó la decisión de transformarse en una concesionaria de auto. Ah, bien. Mira. ¿Sería o no sería un proceso de reconversión? Ese sí sería el 100%, ¿no? Así es, eso es un proceso de reconversión. ¿Y por qué nosotros quisimos traer esto hoy acá a la mesa? Un poco por lo que decía Juan Manuel. Hoy están sucediendo dos cosas muy graves. Por un lado, lo que está sucediendo es que hay mercados que se están saturando. Sí. Claro. O sea, al haber tantos
al haber pocos mercados abiertos en plenitud, esos mercados se están viendo saturados. Uno de los mercados tiene que ver con la parte, con los alimentos. Es cierto, el delivery de todos lados. Así delivery, es. ¿no? En mi cuadra, en una cuadra, digamos, durante la pandemia, se abrieron 5 parripollos. Claro, Entonces vos decís, ¿cómo haces para competir? Y muchos empiezan a competir por precio. Entonces, cuando empezás a competir por precio, digamos, ya la rentabilidad no te alcanza tampoco. Claro. Entonces, los mercados se van saturando. Sí. Y por otro lado, se está dando la otra situación en donde cuando vos te reconvertís y estás iniciando una actividad nueva, y vos tratás de iniciar con la menor cantidad de gente posible y la menor cantidad de costos posible. Claro, por supuesto. Entonces, de pronto, un salón de fiesta que daba empleo a 30, 40 personas, entre mozos, seguridad, cocineros y demás, Hoy anda con 2. con 2 personas es más que suficiente. Bueno, Daniel Ortiz nos va a seguir contando en el próximo bloque qué se trata todo esto, reconvertirse, pero ahora vamos a conectar con las noticias en Radio Nacional Mercedes Sosa. Un 5,1% en mayo. Y reconvertirse no es tan fácil, ¿no? Hablando de Olvidé. pymes, lo hacemos con Daniel Ortiz y los mercados se están saturando. Así es, como decíamos recién, se están dando esas dos situaciones que son complicadas. La saturación de los mercados y la disminución o la pérdida de fuentes de trabajo. Porque hay muchas que sí se están transformando, se están reconvirtiendo, pero con el mínimo cantidad de personal posible. Entonces, eso es pérdida de trabajo. Y es algo que realmente lo tenemos que tener en cuenta. Por eso también es importante y fundamental, y creo que si tenemos que sacar algo positivo de esta pandemia es la posibilidad del diseño o el rediseño de modelos económicos, sociales, desarrollistas y demás que se tienen que dar a partir de ahora. Me parece que esta es la oportunidad que nosotros tenemos una vez que ya se apruebe, digamos, esto que tiene que ver con el canje de la deuda y todo lo demás. Creo que nos está permitiendo una posibilidad histórica de empezar a diseñar el modelo de provincia y de país que queremos. Me parece algo muy interesante, se presentó hace algunas semanas atrás en la legislatura de la provincia la creación del Consejo Económico y Social. Sí. Todavía está ahí un poco medio verde en la legislatura, pero desde la Universidad San Pablo T decidieron de tomar punta sobre eso y llevarlo adelante a partir de la misma universidad. Che, Daniel, déjame que te saco de tema y no te saco. Ayer me llegó una encuesta de el ENAC, que es como una asociación de empresarios nacionales para el desarrollo argentino. O sea, son empresarios que dicen, queremos seguir apostando en Argentina. En donde hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, en la misma encuesta se daba por hecho que las pymes estaban atravesando un momento muy difícil y muchas cerrando. Lo segundo que se daba por hecho en las preguntas hubo una baja en la facturación. Sí. Esos dos datos te quiero preguntar. Y la tercera pregunta que me llamó la atención es la creación de un consejo federal en donde participen, donde se sienten tres patas, el Estado, los trabajadores y los empresarios. Así es. Digamos, con respecto al tema del consejo, es un consejo que el mismo presidente de la Nación lo está impulsando y realmente es algo muy importante. De hecho, en todo el país ya hay 22 provincias que están adheridos, digamos, a ese consejo. Tucumán todavía no, y un poco lo que se está pidiendo. Se está pidiendo que Tucumán que adhiere y que cree ese consejo económico y social. Así que es realmente importante. Y bueno, digamos, con respecto al tema de las pymes que murieron desde enero a la fecha, desgraciadamente tenemos que decir que 22.000 pymes menos han dejado de existir. Con eso estamos hablando de mucha fuente de trabajo y bueno, realmente es algo bastante preocupante. En cuanto a la facturación de las pymes, se han disminuido y han caído
tremendamente. Hoy estamos hablando que una pyme está facturando entre un 30 y un 50% de lo que facturaba cotidianamente. En el mejor de los casos, ¿no? Así es. 30 y 50%. Digo, en el mejor de los casos porque hay pymes que todavía... Que directamente no abrieron. No abrieron. Exacto. Así que realmente es una situación bastante compleja, complicada, y bueno, por eso nosotros insistimos que este es el momento del repensar y el rediseñar la provincia y el país que queremos, en donde obviamente nosotros como empresarios lo que estamos diciendo y lo que estamos impulsando es que ese modelo económico sea un modelo, digamos, de desarrollo, y cuando hablamos de desarrollo hablamos de desarrollo de las empresas pyme, de desarrollo de la sociedad, de desarrollo de la educación, de desarrollo del bienestar de la gente, ¿no? De alguna forma, como lo decía Perón, o sea, hay que poner los recursos en favor de la gente. Por supuesto. Y no en favor del capital. Exacto. Entonces, creemos que tenemos que trabajar fuertemente sobre eso. Tenemos que trabajar fuertemente en definir un modelo y a partir de ese modelo empezar a transitar, a generar las leyes que sean necesarias. Claro. Hoy, por ejemplo, ayer se trató en el Senado de la Nación el tema del teletrabajo. O sea, hay muchas leyes que se vienen y que hay que empezar a discutirla y a pensarla y a rediseñarla a partir de esta pandemia. Daniel Ortiz, muchísimas gracias por estar acá en Generación Política, y para todos los que nos están escuchando y están mandando mensajes al 0381-522-2465, como lo hizo Rubén Negro de San Antonio Oeste, allá cerca de Las Grutas nos están escuchando, ¿no? Y también Adolfo Pacheco, que se comunicó, y bueno, muchísima gente, vamos a tratar de saludarlos, algunos al azar. Daniel, para la próxima columna, ¿nos podés contar qué pasa con Mercado Libre? Muy bien. ¿Por qué hay tanto flujo de dinero circulando por la calle? Yo veo que todo el mundo compra cosas por Mercado Libre y Mercado Libre no les paga a los empleados, no paga impuestos. ¿Qué le está pasando? ¿Me vas a contar eso en la próxima columna? Muy bien. Bueno, Borja Michelsen está tratando de ser conectado por nuestro teléfono acá en Radio Nacional Mercedes Sosa porque, ¿sabe? Le quiero comentar un dato curioso sobre lo que está sucediendo en nuestra economía, le podemos decir no formal, aquellas personas que están trabajando sin factura. Sí, es economía no formal, básicamente es eso. Bueno, recién estuvo con nosotros Guillermo Sokolsky, en el cual nos contaba que va a haber una reorganización de todo ese tipo de economía, ¿no? Donde se va a revalorizar el trabajo que antes se lo hacía de una forma muy invisible, que se decía. Así que la intención es que todo ese mercado que no estaba dentro de los lineamientos normales o legales, se le puede decir, así es, se encuentren en eso. Así que bueno, bienvenida esa noticia para que todas esas personas que estaban fuera del sistema legal y comercial puedan llegar a tener hasta una obra social, hasta aporte jubilatorio, y la economía informal empieza a ser parte de la nueva normalidad que todos los argentinos queremos. Seguimos en esto que es Generación Política. Che, Daniel, muy esclarecedor, muchas gracias. Quiero quedarme después en la próxima, quiero que se quede Daniel, y en el próximo programa que Daniel venga, además de esto de Mercado Libre, quiero que me bucees un poco más con el Consejo. Muy bien, perfecto. Bueno, como el aire de Nacional sigue funcionando y ya está en camino en comunicación Borja Michelsen, escucha esto. El problema es que nosotros tenemos que educar a los niños y niñas del sistema educativo argentino para que hagan dos cosas. O sean los que crean esos empleos, que le aportan al mundo esos empleos, que generan empleo, que crean empleos, crear Marcos Galperín sería, o crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla, de entender que el no saber lo que viene es un valor. Bienvenido a Radio Nacional Mercedes Sosa, Borja Michelsen, ¿cómo le va? ¿Qué dice, querido amigo?
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Qué tal, No. Álvaro? ¿Cómo andan? Si yo lo saludo, ¿por qué lo saludo Ve- primero ve- a Juan Manuel? Ve que se enoja, me opera todo el tiempo, Álvaro Adrián. Seguí siendo mi amigo, te quiero. Ay. Hola, Borja. ¿Qué tal, Álvaro, Adrián? ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo andan? Acá hay El gente, orden de los acá hay gente muy factores sensible. el orden de los factores no altera el compañerismo. No, a ver, que nosotros somos de la política de las vedettes, ¿vio? Acá yo quiero ir en primer lugar y Juan en el segundo, y después si yo renuncio, bueno, Juan asumirá, o si yo me voy a algún cargo ministerial, pero el número uno acá quiero ser yo. Escuchame, ya parecen radicales, son dos y tenemos una interna, ¿cómo es esto? Escuchá, son dos y llega Ricardito Bussi a reunirse con Campero y con Sánchez. Armó un quilombo. Ya vamos a contar todo eso en el próximo ¿Te das bloque. cuenta? Eso es una cosa de loco. Bueno, les cuento. Sí. Escuchábamos al ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, decir cuáles son los hombres del futuro que él vislumbraba en aquel enero del 2017 cuando hizo esas declaraciones. Están los que van a generar, los líderes que van a generar los empleos, y están los que se tienen que acostumbrar a vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Claro, usted, a ver, ¿cómo? Pero esa incertidumbre, ¿qué es? ¿No tener trabajo, trabajar un día sí, trabajar otro día no? Qué locura que planteaban de país esta gente. No, además es no saber qué te va a tocar. Claro. Es vivir en un país donde esa gente, esos grandes emprendedores, te van a tomar una entrevista laboral y te van a preguntar cómo ves el país del futuro, y vos que fuiste criado en la incertidumbre le vas a decir no sé, la verdad, porque vivo en la incertidumbre. Esa era la matriz ideológica que sustentaba todo el plan político llevado adelante por Mauricio Macri, un fortalecimiento de las cuestiones financieras Claro. por sobre la producción y el empleo, la fuga a raudales de capitales de la República Argentina por sobre la creación de un tejido social subsistente, al punto tal que hoy las grandes preocupaciones son, sobre todo, cuidar el empleo, que no se siga derrumbando y tratar de ir blanqueando de a poco lo que vos decías recién, Álvaro, el sector productivo y el sector del empleo. Sobre todo, ¿por qué? Porque durante el macrismo las empresas que se cerraban no era porque se cerraban por el contexto económico de la caída, de la abrupta caída del consumo, al cual nos había mal acostumbrado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como lo dijo González Fraga. González Fraga. Cualquier cabeza se compra un celular, pero palabras más, palabras menos, me parece que fue menos violento que eso, pero cuando se retrae el consumo, las empresas, las pymes sobre todo, empiezan a cerrar, y estos te explicaban que vos no eras competitivo, y la culpa, le echaban la culpa al empresario. Decía, el capital, los liberales más locos del mundo retaban al capitalismo por la caída del consumo. Entonces, en esa estructura donde vos ves que, sigamos un hilo conductor, compañeros, Bien. era caer en la escuela pública, el presidente de la nación, la máxima autoridad de los argentinos, diciendo, o caer en la escuela pública como si fuera el peor de los devenires de la historia. Claro, como caer en cana. Así. Exactamente. Y por el otro lado, el ministro de Educación, el que tiene que justamente generar planes de educación en torno a los potenciales de la nación y en torno a lo que uno entiende, en torno a lo que la nación va a necesitar como capital de trabajo, que sea remunerado y que haga potencial a la industria y al crecimiento del país, el tipo te dice, no, vamos a tener los líderes, los capitalistas, y justo lo pone, mira vos que nos dan las cosas, a el señor Galperín, al dueño de Mercado Libre, como el ejemplo sobre todo del emprendedor, que es un meritócrata, obviamente, porque sabemos como la meritocracia que entendía el macrismo es la meritocracia de ser un heredero, la meritocracia de tener las oportunidades completas, la meritocracia de tener un plato de comida diario asegurado y sobre todo los títulos comprados. Esa era la meritocracia que sustentaba
el gobierno de Mauricio Macri. En ese contexto dicen, bueno, están estos que son los emprendedores, que ya vimos lo que son esos emprendedores, que ya vemos lo que es Mercado Libre, ya vemos lo que es el señor Galperín, y están los que se tienen que someter al discurso de vivan en la incertidumbre que hoy no se bancan, incertidumbre que hoy te piden certeza en medio de la pandemia que no tiene antecedentes en la historia de la humanidad, que está golpeando desde las economías emergentes a las potencias más grandes del mundo, que tampoco tienen certidumbres, pero Alberto Fernández tiene que tener la certidumbre. Y vemos con la caradurez con la que aparecen personajes como Pratt Guy, creo que lo escuchamos más temprano, donde nos dan la receta de cómo salir adelante y cuáles son las explicaciones que tiene que dar el gobierno. Personajes los cuales no podían decir cuál era la meta de inflación para mañana. No, o sea, ellos durante el gobierno, es decir, está bien, convengamos que la oposición los mejora bastante. Sí. Convengamos que la oposición los mejora bastante, vemos al diputado Cano o a Patricia Bullrich preocupada por dónde está Facundo. Lo mejora bastante en la oposición. Entonces, desde ese discurso de él, no hay pasado, no hay compromiso con mi palabra, desde ahí es donde hablan, y desde ahí es donde llevaron adelante una política económica de destrucción del aparato productivo del país, el achicamiento en más manos, al punto tal que de golpe nos enteramos que ninguno de los puertos de Rosario, solamente 2 son nacionales, con lo cual no tenés control de cómo sale la mercadería del país. 2 puertos nada más. ¿Entendés? Entonces, vos de golpe te enterás con que, claro, de golpe te enterás que el modelo económico, el modelo del plan económico que se había llevado adelante, había permitido que las empresas justamente el campo, que supuestamente es el gran motor de la economía argentina, desviaba sus producciones por puertos non santos. Sí. Caso Paraguay, entonces Paraguay exportaba, por ejemplo, trigo, cuando no tiene una plantación. Sí. Ese era el modelo económico y esa era la certidumbre, pero lo más doloroso, compañeros, es que invertía en la carga de la prueba. Es decir, si además el emprendedor hacía frente a toda esta... Recordemos que no había acceso al crédito. Los impuestos que supuestamente iban a bajar se habían aumentado. Obviamente había una mayor presión fiscal. Y sobre todo, se te habían caído las ventas, vos no tenías, el empresario, el pequeño y mediano empresario no tenía por dónde enfrentar la crisis que llevaba adelante. Mientras tanto, veíamos que Alfredo Coto o en Tucumán algún otro supermercadista blanqueaban miles de millones de pesos. Emilio. Claro. Entonces, esa era la base sustentable de un plan que tampoco fue el que le dijeron a sus votantes, porque también en eso fue una estafa electoral de punta a punta, ya que les dijeron impuesto a las ganancias no va a haber, y justamente mira cómo son las cosas, aumentó el impuesto a las ganancias durante el gobierno de Mauricio Macri. Es cierto, Borjita. Y más gente la paga. Es lamentable, tal cual, ¿no? Es lamentable ver hoy día cómo los mismos violentos y odiadores le dicen a este gobierno autoritario, aquellos que endeudaron al país nos dicen que no hay un plan de gobierno, aquellos que le quitaron las pensiones y los remedios a los jubilados y dicen que no se piensa en la gente. Realmente es importante el nivel de caradurismo que tienen ellos, ¿no? Al punto tal, Álvaro, que mirá, están rascando la olla porque ya van a buscar a economistas como Cavallo, de vuelta a Cavallo. Y te das cuenta, o sea, rascando la olla ya ya más noventoso no se puede. Claro. Borja Michelsen, muchísimas gracias por comunicarte con Generación Política. ¿Cómo está el tiempo allá en Buenos Aires? Lluvioso, húmedo, inestable, sin barbijo. Vamos a militar fuerte la campaña. El barbijo te cubre la nariz, la boca y no se usa de corbata. No, Borjita, no. Cuénteme, ¿qué va a pasar mañana a la noche? ¿Está lindo para quedarse en casa y ver vivos en las redes sociales? Por
eso. Mañana a las 22 horas los invito al Instagram Borja y Punto. Ya probé, lo encuentran como Borja y Punto, no tienen que poner guión bajo. Buenísimo, Borja y Punto. Como Borja y Punto lo encuentran. Mañana tenemos un vivo espectacular con la gente de Karma Sudaca en vivo. Todo Karma Sudaca. ¡Epa! Tocando en vivo para el disfrute de todos los que se quieran sumar al vivo de Instagram, Borja y Punto. Los muchachos tuvieron la gentileza de acompañarme. La semana pasada disfrutamos con Nómades Nocturnos, así que yo los espero mañana a todos a las 22 horas. Una noche de rock and roll, viernes a la noche, la previa es perfecta. Perfecto. Bueno, Borja Michelsen, ya que nos diste el pie de Karma Sudaca, le vamos a pedir a Marianito que vamos a la música y seguimos en esto que es Generación Política. Y quédense ahí porque se viene dimes y diretes de la política tucumana. Uy, no sabe todo lo que tengo para contarle. Seguimos en esto que es Generación Política por la 98.7 Aires de Nacional en esta radio. Mercedes Sosa recuperó de las manos de quien fuera del mal. Sí, del mal. Sí. Literalmente. Sí, ¿sabes qué? Comparto mucho las últimas declaraciones de Aníbal Fernández, Guillermo Moreno, Santoro, de esto de empezar a nombrar las cosas por su nombre. Usted es muy malo, Juan. Macri era un mamerto, Patricia Burrich es una borracha. Usted es un malo. Y Esbroco fue un infame que tiró la placa de Mercedes Sosa atrás en Radio Nacional. Hay que decirlo. Es cierto, y lo volvimos a recuperar porque a las banderas se las recupera, se las vuelve a izar y se las lleva como estandarte a la victoria, ¿no? Sirva nuestro saludo a Guido Sebastián Ferreira, quien dirige esta radio nacional Mercedes Sosa para todas y todos los tucumanos. ¿Me permite que haga un paréntesis en este dime y direte y me tome el segundo de agradecimiento a todos aquellos que nos están escuchando y nos están mandando mensajes? Quiero que sepa que los leemos a todos y le agradecemos por la fuerza, los éxitos que nos desean. Pero bueno, el tiempo un poquito tirano acá en radio, casi digo en televisión. Miren, un acto fallido. Opa. ¿Será que Generación Política se va a la tele? Bueno. Igual no vamos a dejar la radio, ¿no? No. Que queremos decirle a la audiencia. Vamos con la radio bajo el brazo como costumbre. Sí, además a mí me gusta mucho la radio. También la estamos filmando, nos podés ver en streaming. Y si no, nuestro canal de YouTube, @Generación Política, nos buscas, ahí estamos. Bueno, yo quiero que me explique un poquito, usted que sabe tanto de la política de Tucumán, ¿por qué parecía que ahora todos son amigos de todos? Bueno, parecía, bien dice usted, porque ya dijo hoy el vicegobernador, le ha pedido al Ejecutivo cámara mediante, o sea, digo, ha utilizado los medios para dirigirse al Ejecutivo, y por favor se cumpla 100% la medida de aislamiento de 60 días que la legislatura ha impulsado en la sesión pasada, no en la de hoy. Bien. Otro chisporrotazo me parece, ¿no? No sé si es la forma de charlar en el Ejecutivo, cámara mediante. Bueno, pero por ahí son los mecanismos que se tiene. Otra cosa que yo no puedo... Legislatura, perdón, sí, legislatura que hoy tuvo un allanamiento de la justicia, ¿no? No me diga, ¿qué pasó? Sí, la justicia penal entró a la legislatura a buscar pruebas al despacho del legislador, hijo del asesino Ricardo Bussi, por abuso. ¿Y estaban las pruebas ahí? Opa, vamos a ver qué sucede, ¿eh? Sí, bueno, porque mucha gente que nos está escuchando en Generación Política, por ahí no sabe que uno de los legisladores fue denunciado por acoso. Por abuso sexual, ¿no? Por abuso sexual. El mismo legislador que junto con el bloque que tiene se ha estado reuniendo no solamente con Mariano Campero, sino ahora también con Sánchez de Concepción. Sí, lo que me llama la atención es también que Mariano Campero se está reuniendo con todo el mundo, ¿no? Son todos amigos. Menos con Silvia Elías Pérez y Cano, lo cual preocupa a las bases del radicalismo. Bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto en un corto tiempo o en un largo tiempo, Juan. Mientras tanto, corto o largo, le voy a decir que quien ha afilado los dientes y el cuchillo, ¿sí?, para pararse en el lugar de, digamos, un amigo distinto, ya ni siquiera amigo oposición, distinto. Es Germán Enrique Alfaro. Dice, Silvia Elías Pérez no, Cano no, Mariano Campero jugando con el busismo, es mi momento. Usted cuando habla siempre me hace pensar, ¿no? Usted sabe que yo pienso bien. No me mienta. No, está mi amigo Daniel Ortiz que no me va a dejar mentir.
No, su amigo. Claro. Bueno. Recién no era su amigo, es verdad. ¿Te das Mi cuenta? amigo que no me va a dejar mentir, Claro, y me va a prestar dinero. Estaba pensando en el rol justamente que va a Usted cumplir. festeja el Día del Amigo con menos gente que Domingo Amaya. Usted dice, bueno, a mí me dijeron eso, ¿no? Yo le quería comentar que Domingo Amaya parece que va a volver a ser muy amigo de Germán Alfaro, con claras intenciones a ser candidato en el año que viene. Opa. Es una figura no despreciable para el marco opositor, en el cual las filas se están encolumnando, podríamos decir, para tratar de llegar como un candidato posible del lado de Germán Alfaro. Vamos a contarle a la audiencia por ahí, para que es un dato que no se nos tiene que perder. Beatriz Ávila, diputada nacional y además esposa consorte del intendente capitalino, está en un bloque como diputada nacional que no es el de Cambiemos, está en Unión para el Desarrollo Federal, creo que se llama, un bloque armado a instancias de disidentes muy amigos de Sergio Massa, de alguna manera casi frente de todos. Y Domingo Amaya también se ha corrido del lugar tradicional de Cambiemos y ha dicho junto a García de Luca, en diputado nacional, nosotros estamos con Monzó y Frigerio. Somos lo que somos. Siempre fuimos afiliados al PJ. Yo afiliado al PRO nunca fui. Es cierto. Bueno, de esta manera llega al final Generación Política del día de hoy, y a toda la gente que escucha Mercedes No sabe Sosa todo lo Nacional. que me quedó por... Bueno, le voy a seguir chumeando el programa que viene. El programa que Ay, viene, ¿no? sí, Bueno, los sí. invitamos a todos que se queden en sintonía de Nacional Mercedes Sosa, que ya llega cada tarde con el ruso Albertinki por este dial. Así que, bueno, los invitamos a todos que nos sintonicen nuevamente el jueves que viene. Buenas tardes, Juan Manuel Francoblis. Que le vaya muy bien. Muy buenas tardes a la audiencia de Daniel Ortiz, que estuvo con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Es la hora 10.